paz, la revelación para que en cada doctrina que vamos a ver en este curso, Señor, nos afirmemos mucho más, Señor. Seamos realmente siervos tuyos, Señor. Estemos a tu servicio en cada instante de nuestra vida. Bendice al corazón humano, Señor Santo, para que el Señor nos transmita de acuerdo con tu buena, gran y perfecta voluntad todo lo que tiene para cada uno de nosotros, Señor. Dejemos de que sea el Espíritu Santo el que nos convenza plenamente de la verdad contenida y la pongamos en práctica. Gracias a Dios. Amén y amén. Amén. Listo, Molito, muy bien. Amén. Ya cuando usted se va a conectar, ya me confirmó que ya en un minuto que ya está acomodando el computer para conectarse. Bueno, esta clase también es una clase como teórica práctica para aquellos estudiantes informales que en la plataforma Moodle, donde estamos llevando a cabo el desarrollo de las guías, los links de las clases, la asistencia y también las notas, ya se encuentra en la plataforma subida, digamos que las guías que se desarrollan en la clase, los libros en los cuales vamos a gestionar algunos resúmenes, como ustedes ya conocen al pastor Walter, que le gusta leer algunos capítulos de algunos libros. Ya también está en la plataforma los libros, está también las guías de las clases que se ven, aunque pues con el pastor es un poco más sobre los apuntes que él maneja y lo que ustedes están, pero para que sigan la clase y tengan mayor conocimiento, pueden descargarlas directamente de la plataforma. Si las quieren imprimir, las pueden imprimir, que eso les sirve como ayudas en su biblioteca personal de cada uno de ustedes. Y también cualquier información que se requiera pues, de la clase, pueden volver a ver los links de los videos, etcétera. Ya lo tenemos directamente puestos allí en la plataforma. Entonces, para que lo tengan, la tengan presente. Bien. ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Cómo les ha ido con la plataforma? ¿Sí se han podido manejar bien? ¿Sí todos tienen ingreso a ella? ¿O tienen de pronto alguna inquietud con la... Bueno, ahí entró el profesor. Yo sí Osquita, yo no me he podido meter a eso porque como yo voy dura para manejar todas las cosas. No. Bueno, cuando vaya a la iglesia que estemos por ahí me indica y con mucho gusto le damos todos los datos para que pueda hacerlo de una manera mucho más sencilla. Juan Fernando. Gracias. ¿Puede recordar cómo era el tema de la clave que a mí se me olvidó? Claro, es el usuario es su número de cédula y la clave es la palabra, la letra I, la letra D, el signo numeral seguida de su número de cédula. No sería I de numeral. Y el número de su cédula. I de mayúscula, minúscula. Perfecto, gracias. Buenas noches, querido profesor Walter, bienvenido pastor a la clase de Fundamentos de la Fe. Tiene el micrófono apagado. Ok, María Juliana. Bueno, ahorita le escribo a él y le informo. ¿Están apagados los micrófonos? Los dos están apagados. El del celular y el del computador. Ahí está prendido. Ya, le escuchamos perfectamente. Y lo vemos también. Ok. Entonces, vamos a mirar la clase. Buenas noches,
pastor. Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra que ustedes estén muy bien. ¿Sí? Y vamos ya oramos, me imagino. Sí, señor. Nos hizo el honor. Esta clase tenemos varios, voy a dar dos clases en una. Vamos a ir a los fundamentos de fe, que es el origen del hombre y del pecado. Y vamos a mirar esos dos, el origen del hombre, la caída del hombre, lo que es la degeneración y lo que es la generación. Y vamos a mirar el origen del pecado, que es el concepto, el pecado original, el pecado personal o voluntario. Y lo dejamos allí para que en la próxima clase el diácono Jorge Porras de Años Dorados va a dar la siguiente clase. Y yo, si estoy disponible, daré la tercera clase. Entonces, así vamos a estar organizando. Entonces, dentro de los fundamentos de la fe, los aspectos propiamente antropológicos, perdón un segundito. Cuando hablamos de antropología estamos hablando del hombre, la naturaleza antropológica. Entonces, combina ciencia y combina teología. Eso es importante que lo sepamos. Voy a cerrar el WhatsApp porque no hace sino entrarme mensajes y no me dejan trabajar. Entonces, la definición de antropología es fácil. Es la ciencia del hombre. Ahora, como ciencia, trata tres cosas. El hombre primitivo, la distinción de las razas, el desarrollo y progreso del hombre. Por eso es desde la perspectiva que combina ciencia y teología. La ciencia, esas tres cosas. Y desde el punto de vista teológico, habla del estudio moral, o del estudio moral del hombre en su aspecto religioso y moral. El estudio del hombre en su aspecto religioso y moral. Y tiene el énfasis en el estado del hombre antes de la caída, o con énfasis del hombre antes de la caída de él. Entonces, cuando miramos estos fundamentos de la fe cristiana, podemos mirar que la doctrina del hombre antropológicamente se divide en estos dos puntos. Combina la ciencia y combina la ciencia y combina la teología. Dentro del relato bíblico, el hombre en hebreo es Adán, término que no es restringido únicamente al varón, sino que es utilizado como una designación del ser humano en general, sin distinción de género. Cuando uno dice el hombre, en la Biblia está hablando de hombre y mujer. Hoy, con la ideología de género, uno tiene que ir hombre y mujer, o todos y todas, o todos. Pero la palabra bíblica, hombre, se refiere sin distinción de género a hombre y mujer. Entonces, dentro de este proceso de la doctrina del hombre, encontramos que la tradición de la reformada, o sea, de la protestantismo, Estoy en clase. distingue tres motivos que subyacen en la revelación de la palabra, en la revelación bíblica que moldean toda la teología cristiana. Y esos tres motivos adyacentes son creación, caída y redención dentro de la doctrina del hombre. Creación, caída y redención. Podrían traducirse, según algunos teólogos, con tres palabras claves equivalentes: generación, degeneración y regeneración. O sea, tenemos tres dentro de la
tradición protestante que subyacen en la revelación bíblica que moldean toda la teología, creación, caída y redención. Entonces, cuando tenemos esos tres, los podemos enfrentar con generación, degeneración y regeneración, que es redención. Entonces, ahí vemos los tres cómo se unen, ¿no? O sea, creación con generación, caída con degeneración y redención con regeneración. Ahí está. ¿Lo entendieron hasta ahí? Entonces vamos a mirar creación, regeneración, generación, la dignidad del hombre. La creación del ser humano es de tal singularidad en el relato bíblico, ¿cierto?, que tenemos que mirarla con la creación de los demás seres de la tierra y del universo en general, lo que confiere al hombre una superior y especial dignidad. Fíjese que el hombre piensa, razona, por lo tanto puede crear, por lo tanto puede avanzar, por lo tanto se siente digno de lo que es. Un animal piensa, porque tiene psiquis, pero no tiene espíritu, piensa, pero todo lo que él piensa es por intuición, todo lo que él piensa es por aprendizaje. Miremos un perrito usted le enseña, vaya para allá, coge el palito, lo trae, lo ve. Entonces, por acondicionamiento, aprenden y por intuición se defienden del peligro o se manejan o se alejan del peligro. Entonces, esta dignidad especial del hombre procede del hecho de que el ser humano es el único, ojo, de quien se dice en la Biblia que fue creado a imagen y semejanza del mismo Dios. Génesis 1, 26 y 27. Entonces es importante que entendamos ese concepto de imagen y semejanza de Dios, porque no voy a entrar a definir, ustedes lo pueden leer en la copia, me imagino que ya está allí en el Moodle, está por capítulos, por clases. Entonces ustedes al finalizar digamos, la primera clase, van a encontrar un cuestionario de repaso de 9 preguntas. Yo lo tengo aquí en mi cuestionario, inclusive está ahí mismo, ustedes ven, Sí, señor. está respondido con lápiz. Es muy sencillo, pero tienen que leer para poder responder. Esos cuestionarios de cada clase son los que me tienen que dar al final del curso para que ustedes pasen la materia. El que no me entregue eso, yo lo veo porque o no asistió a la clase, o no le interesó la clase, pero perdió la clase. Entonces ahí va con un dedo menos de los 4 de cada curso que tienen que dar o cada módulo. Entonces, Perdón, una observación. Ya están en la plataforma las 8 doctrinas, con cada una con su respectivo cuestionario. muy bien. No voy a ver las dos últimas, la doctrina de la resurrección no la voy a dar, y hay otra que no recuerdo. Santificación. Es que hay unas que la adopción creo que no las voy a dar porque pues son doctrinas muy sencillas. La doctrina de la resurrección y la doctrina de la santificación, estas son tan sencillas que ustedes la pueden leer y sacar su propia definición, que esa es la clase 6, la santificación. Entonces, vamos a mirar a profundidad las otras clases que son más importantes, sin definir, sin darle mérito a la santificación o a la resurrección, que es lo que nosotros. Entonces seguimos. El único que se afirma que Dios sopló en la nariz y le dio hálito de vida es al hombre, a imagen y semejanza. Entonces no entremos en la discusión de qué es imagen y semejanza, porque podríamos de pronto encontrar imprecisiones o términos especulativos y de pronto hasta forzados, como lo hacen algunas personas. O algunos teólogos no hilan tan delgado y prefieren ver la imagen y la semejanza como simples términos que son intercambiables, pero
en el relato bíblico como semejanza. Entonces, antes de enumerar y considerar la imagen, la semejanza o la exclusividad del hombre, producto de esa imagen y semejanza divina que lo distingue de los seres humanos, hay que decir que sin prejuicio de todo lo que el ser humano comparte con esas dos palabras, la diferencia entre el uno y el otro simplemente son cuantitativas o de grado, o son cualitativas de clase o de categoría. Entonces, esa diferencia nos lleva a la facultad o las diferentes facultades en imagen y semejanza de Dios, en lo que es el reflejo de la imagen y semejanza de Dios en el ser humano, siguiendo ese reflejo. Entonces, mirando imagen y semejanza tenemos 9. Primero, facultades humanas referentes a semejanza e imagen de Dios. Primero, capacidad de razonar. La razón es algo exclusivo de la inteligencia humana, ausente por cualquier animal superior. Segundo, yo sé que hay animales que pueden razonar en cuanto al aprendizaje de sus experiencias intuitivas, pero no como el hombre. Entonces, seguimos. Entonces, dos, capacidad para expresar pensamientos, elaborar nuevos pensamientos por medio del lenguaje articulado, hablando en primera instancia y también por escrito. 3. El hombre tiene una cara de su distinción de lo que hay en su entorno, y ahí es donde se encuentra la conciencia del yo. La conciencia moral. Es importante que prendan las cámaras, por favor, si no, entonces nos vamos a clases presenciales y ahí los puedo ver a todos. No me apaguen las cámaras. Gracias, muy amable. Porque es que yo no sé qué están haciendo, entonces algunos se apagan y se van a la cocina a comer el huevo frito con el arroz. Y yo aquí dando la clase. No. Entonces, préndanme las cámaras, por favor, para yo poder saber dónde está. Gracias. Yo le voy a pedir el favor a Oscar. ¿Está por ahí? Sí, señor, aquí estoy. Sí, claro, sí, señor. Unidad, clase educativa. Si en un minuto las personas que no han prendido cámaras no las prenden, me lo saca de la clase. Y los deja 5 minutos en espera y luego los puede pensar a ver si les gusta. Bueno, pues no quiero pelear con nadie, ni quiero ponerme bravo con nadie, porque eso es de los que... Seguimos, la conciencia moral. Cuando hablamos de conciencia moral estamos hablando de el conocimiento del bien y del mal. Conocimiento del bien y del mal. Cuando hablamos de la libertad, en ese concepto encontramos la capacidad de deliberar, ojo, de elegir, de decidir, responder por sus actos, lo cual lo lleva en las facultades humanas. Esa es la voluntad autodeterminada, con la capacidad de amar y con la espiritualidad que tiene el hombre en sí mismo. La espiritualidad es el conocimiento intuitivo, es el conocimiento anhelante por la inmoralidad, o más exactamente por la trascendencia. Es decir, la posibilidad de poder relacionarse con Dios en términos conscientemente personales. Entonces, ante esto encontramos en la práctica del pensamiento cristiano dos clases de pensamientos, que son, históricamente han existido esas dos posturas, tricótomos y dicótomos. Entonces, en cuanto a la dicotomía, pues es muy sencillo lograr entenderla, porque esta postura solamente defiende dos elementos constitutivos del ser humano, uno que es material, esto es, lo que es el cuerpo, lo que es el cuerpo, ¿sí? Ese es lo material, pero el otro que es inmaterial, que se llama instintivamente alma o espíritu.
alma hablan del alma y cuando quieren hablar del espíritu hablan del espíritu, pero lo ven en una sola unidad, de una sola manera. Entonces, ¿por qué? Porque es que en el Antiguo Testamento las distinciones entre estos dos términos es muy ambiguo, en hebreo son muy ambiguas, porque en hebreo alma puede intercambiarse con espíritu, entonces ellos toman esas dos posiciones o esas dos posturas, una material y una inmaterial, punto. Las objeciones de los cristianos que son dicótomos ante los tricótomos pueden ser resueltas sin necesidad de abandonar la tricotomía. Pero la dicotomía, dos, plantea problemas mucho más a fondo en cuanto a la comprensión de la Biblia. La postura dicótoma tiene dificultades para precisar entonces cuando quiere hacer referencia al ser humano de los animales desde el punto de vista constitutivo, o sea, en la unidad del ser humano. En ese orden de ideas, sea como fuere, los cristianos dicótomos o tricótomos, que ahora lo vamos a ver, reconocen que el ser humano no es meramente materia, cuerpo físico, como quiera que lo entiendan. Hay un cuerpo físico y uno inmaterial, alma y espíritu. Independiente, que algunos lo llaman alma y espíritu uno solo, o independiente de que algunos dicen alma, espíritu y cuerpo tres diferentes. Entonces, en contraste con los dicótomos, nosotros sí hacemos esas diferencias que son claras, sustantivas entre ambos términos. Entonces, miremos la tricotomía. Hay muchos ejemplos de tricotomía en la Biblia. Hebreos 4:12, 1 Tesalonicenses 5:23, mira lo que dice. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Entonces ahí está haciendo la diferencia, alma y espíritu, hasta la media de los huesos, ahí está hablando ya del cuerpo, y los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero la que más es, digamos, la reina bíblica está en 1 Tesalonicenses 5:23, cuando dice que el Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, conserve todo su ser como espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, alma y espíritu humano pueden ser términos intercambiables entre sí, claro. Es muy difícil a veces negar estos pasajes, en particular el alma y el espíritu son totalmente, para nosotros son diferenciables. Por eso Pablo a veces lo converge en el cuerpo, ¿sí?, como un principio fundamental de interpretación bíblica. Ojo con lo que les voy a decir, el principio fundamental de la interpretación bíblica es que si un pasaje bíblico añade o adiciona un detalle más, vale la añadidura. Eso es importante. Entonces, para que lo tengan en esa parte. Podemos concluir con la dicotomía algo sencillo. Eso es la expresión más fiel y concreta de la imagen y semejanza de Dios. Semejanza y semejanza divinas en el ser humano. Pues así como Dios es trino, el ser humano es tripartito, de manera análoga. ¿Qué pasa? Que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Entonces, si miramos esos tres componentes, abuelo de pájaro, como dice por ahí, el cuerpo se le llama en griego soma, de donde viene la palabra somático, formado del polvo de la tierra, la parte material visible. Por eso cuando el hombre tiene problemas en su psiquis, o sea, en el alma, somatiza eso en el cuerpo. Por eso se llama somatizar. ¿Qué pasa? Que si usted tiene angustia, tiene ansiedad, el cuerpo lo va a recibir y se manifiesta con estrés, se manifiesta con insomnio, se manifiesta con temores, o se manifiesta con enfermedades, o le salen turupes, granos, porque está somatizando un problema del alma. El alma en griego es psique, donde viene la palabra psicólogo. Con ella se alude a la vida natural propia. El
alma. El que diga que no tiene alma, ellos tienen alma, sin perjuicio de las diferencias cualitativas entre el alma humana y el alma de los animales. Entonces, el alma es la fuente donde surge y donde reciben las manifestaciones de las tres facultades conocidas como mente, emociones y voluntad. Los animales tienen alma, ellos sienten. Los animales tienen alma, ellos aman, ellos quieren. Los animales tienen voluntad propia. Aunque no piensan, pero por intuición tienen voluntad propia. Entonces, a diferencia de nosotros, pensamos, razonamos y voluntariamente hacemos. Pero lo que no tienen los animales es el espíritu, el hombre sí. El soplo divino que recibió el hombre, que se conoce en hebreo como el ruach, en griego como neuma, nos regala a nosotros tres estados que también son tripartitos: conciencia, comunión e intuición. El alma tiene mente, emociones y voluntad. El cuerpo tiene cabeza, tronco y extremidades. Fíjese que todo va en la misma unidad de la divinidad tripartita, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu es el que confiere al ser humano sus facultades especiales, exclusivas, superiores, cualitativas y diferentes a los animales. Quiero que miremos una figura. Voy a pedir al clase de unidad educativa que nos presente un cuadro que está a colores, muy bonito, para que miramos el concepto de lo que estamos viendo del hombre. Neil Anderson siempre habló sobre esta parte, el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Pero bueno, estamos en la parte del hombre, el origen. Ya puedes mostrarme la pantalla, por favor. Ya lo estoy compartiendo, ¿no se ve? No se ve. ¿No se ve aún? No. Permítame un segundo porque le estoy dando acá a compartir y me parece que sí ya lo estoy compartiendo. Te dieron el ¿Otra código. vez? Y ahora sí, al parecer. No, Ah. se salió. Entonces sí lo estaba compartiendo. Espérame un segundo, por favor. Ahí. ¿No? No, Ahí. menos. Yo creo que le estás dando compartir. No la pantalla. Bueno, voy a darle compartir toda la pantalla porque... Ya, un minuto que me puse como lento. Quieto, no vaya a hacer nada que ahí está mostrando algo. Pero está mostrando su espacio. No, ya le doy aquí a ver qué pasa. Ya, ahora sí, ¿está cargando? Este computador le pone lento. Adivina quién tengo aquí a mi lado. Abrió la puerta y se metió. Ya me imaginé. Oreo. No, Jorge está en mi oficina. Tengo a Lucy. Lucy. ¿Ya Ahora se sí. está viendo o no? No se está viendo. ¿Tampoco? No pudo. Tengo problemas con la señal hoy. Venga. Venga, suave. Aquí está. Ay, espérate. Aquí tengo a mí. Venga, arriba. Venga. Suave. Oscar, ¿y lo puedes mandar a un correo para ayudarte a compartir o eso no es posible? Ya creo que lo estamos viendo, no sé, es que está como el internet un poco lento acá, no sé. Porque ya me aparece que estoy compartiendo. Está compartiendo, pero está en la pantalla. Sí, pero No, ya. entonces, a ver, ya ahí, Ahora sí. Ahora sí. ya, ahí. Bueno, como ustedes
el alma, que tiene tres componentes: mente, voluntad y emociones. Y ahí están los versículos en los cuales podemos mirarlo bíblicamente cómo se manifiesta el alma en la mente, la voluntad y las emociones. La Biblia muestra claramente cómo el hombre fue creado en Génesis 2:7. Entonces, cuando uno mira el cuerpo humano es polvo, el alma humana es la psiquis, el soplo divino es el ruach, el espíritu humano. Ahí tenemos esas tres cosas, pero el espíritu del hombre se regenera dentro del espíritu de Dios, y el Espíritu Santo se fusiona con nuestro espíritu. Entonces, cuando vamos al espíritu, que lo tenemos allí, tiene también tres componentes: conciencia, comunión, intuición. Entonces, cada área punteada, por ejemplo, mente, voluntad y emociones, ¿cierto? Ahí está el corazón, pero también esa área punteada, ¿sí?, tiene la conciencia. Entonces, se manifiesta que la conciencia también hace parte del alma del hombre. Entonces, le regalo eso. El corazón del hombre es todo alma, el alma, mente, voluntad y emoción, con una parte del espíritu que es la conciencia. Con el espíritu del hombre tiene comunión con Dios. Con el espíritu del hombre hay intuición, o sea, discernimiento espiritual, y con el espíritu del hombre, a través del espíritu de Dios, hay conciencia, que está dentro también de la parte del alma del hombre. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? No. Ok. Entonces, digamos, para ir terminando sobre la tricotomía, encontramos la degeneración. Cuando Perdón, yo hablamos tengo de una la... pregunta, pastor. ¿Qué pasó? Ivonne, Yo tengo una pregunta. pregunte. Gracias. Bueno, usted ya nos explicó el hombre tripartito. Con relación al alma, cuando el hombre muere, bueno, el alma es el que se puede perder o se salva, ¿cierto? Y el espíritu, como tenemos el espíritu de Dios, esa esencia que nos dio Dios, que nos conectamos, ese espíritu vuelve a Dios, ¿cierto? Cuando morimos. Puede ser. Me hace una pregunta que solo Dios sabe. Ok. En Yo el caso de los solamente sé que el cuerpo vuelve a la tierra, al polvo. Sí, Y sí. que el espíritu y el alma suben a la presencia de Dios, donde Jesús dijo: voy a hacerle una morada. Yo no sé si los dos, el alma y el espíritu, están en esa morada, esperando a que la resurrección del cuerpo vuelva otra vez y se manifieste corporalmente en un cuerpo transfigurado. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Según la palabra, la Biblia nos dice que nos vamos a reconocer porque tenemos conciencia, porque tenemos emociones y tenemos sentimientos, pero es que estas emociones y sentimientos ya son perfectos. Ahí no vamos a tener sentimientos negativos o de temores, ahí no vamos a tener sentimientos de odios ni de venganza. Ahí dice la Biblia que no nos daremos en casamiento allá arriba porque le preguntan: ¿y qué pasa con este tipo? Que la señora que se casó con el primer y no tuvo hijos, luego se casó con el segundo hermano y no tuvo hijos, y el tercero y no tuvo hijos, y el cuarto, ¿de quién es el marido? Le hacen la misma pregunta que usted, y Jesús sí se la pudo responder. Usted me hace una pregunta Oscar, que... está mostrando tu pantalla. Ya casi, Oscar, va sacando. Ahora sí. Ya, ahorita sí. Ya vas a Entonces, estar tocando una tabla como en Excel. entonces, Bueno, lo que chao. yo creo, Juliana, Listo. déjame verte. ¿Dónde está Juliana? Ah, ya, perfecto. Lo que yo creo es que el alma y el espíritu están esperando ese momento de la resurrección para volver a estar en un cuerpo transfigurado, y que el alma y el espíritu ya son totalmente renovados. Por eso vamos a mirar primero la degeneración.
sobre la caída en pecado de nuestros primeros padres, representantes legítimos de todo el género humano allá en el Edén. Y eso trae como consecuencia la degeneración de la imagen y semejanza de Dios plasmada en nosotros. Entonces, cuando no miramos esa degeneración de la imagen de Dios plasmada en nosotros, según el capítulo de Génesis 3, hay cuatro relaciones que se ven negativas en cuanto a la imagen y semejanza, en cuanto a la relación con Dios, que fueron drásticamente afectadas. La primera, la relación con Dios. Segundo, la relación con su prójimo. Tercero, la relación consigo mismo. Y cuarto, la relación con la naturaleza. O sea, ese deterioro o la caída en su relación es el antagonismo del conflicto, del temor, de la ansiedad, del dominio, del poder, del engaño, de manchar todas las cosas buenas, ¿cierto?, que habían buenas en relación a un principio. Y ahí entra un quinto elemento, que es la muerte, la condenación eterna. Entonces, fíjense lo que produce la caída. Ahí está. La relación con Dios, rota. La relación con el prójimo, rota. La relación con uno mismo, roto. La relación con la naturaleza, rota. Y fuera de eso, nos vamos para el infierno por eternidad. Muerte. Tremendo. Por eso, cuando hablamos de la regeneración, es otra situación. La imagen, a pesar de todo esto, la imagen, la semejanza de Dios en el hombre no se ha perdido. Sigue presente en todo el ser humano al margen de su condición de pecador, al margen de su condición caída. El pecado puede, y de hecho lo hace, es desfigurar la imagen divina y empañar severamente su brillo, pero no puede destruir definitivamente la imagen de Dios. La imagen podrá estropearse, pero nunca borrarse del todo. Entonces, a pesar de la caída, el ser humano sigue ostentando una dignidad especial. Así que, Charles Sproul, el teólogo famoso, dijo una frase que se la voy a decir: si no hay gloria divina, no hay dignidad humana. Entonces, esto lo vamos a mirar más adelante sobre la doctrina del pecado. Entramos a la regeneración, que es igual a la redención. Entonces, hay creación, ¿cierto? Hay caída y hay, degeneración, y hay regeneración, redención. Dios, y esto es importante que lo sepamos, Dios no desecha al hombre. Podría hacerlo, claro que sí, porque estaría obrando en plena justicia y derecho, pero él no lo hace así. ¿Sabe lo que hace? Lo deja a su propia suerte para que termine con muchas probabilidades de un hombre envelhecido completamente en sus cosas. Pero por amor, Dios considera que el ser humano no es un caso perdido. Dios se toma el trabajo de regenerar lo degenerado. De hecho, regeneración es el nombre de una doctrina central del cristianismo asociada a la salvación llevada a cabo por nuestro Señor Jesús. Entonces, terminamos aquí en lo que hemos hablado al principio sobre el origen del hombre y la caída del hombre. Ahora vamos a mirar la doctrina del pecado. Segunda clase. O sea que ya responden 9 y en la segunda clase tienen que responder ya 2 cuestionarios de repaso. Aquí lo tengo en la página 24. Pero bien, sigamos adelante. Les voy a hacer una pregunta. Y ustedes me dicen así o así. Si es así, pues ya sé qué es. Si es así, ya sé qué es. Ustedes dirán, ¿el pecado tiene origen humano o angélico? O angelical. Si es humano, hacen así. Si es angelical, hacen así. A ver. 1, angelical. ¿Quién otro? Otro, angelical.
en el cielo. Cuando Y eso Satanás tiene- se le reveló a Dios, Ajá, y Satanás era un ángel. y era un ángel hermoso que Dios había creado, en la Biblia dice que tenía un esplendor como ningún otro, y pues desafortunadamente infectó a otros ángeles, que ahí fue donde vinieron los ángeles caídos. Entonces, una de las cosas que no tenemos que hacer nosotros, y se lo voy a decir a ustedes los que han leído Autoridad Espiritual, algunos ya la han leído, otros no. Uno aprende en Autoridad Espiritual lo siguiente: cuando uno está en un grupo y hay alguien que lidera, y el líder los lleva por un camino, y los demás van por ese camino, llega uno al descanso y de pronto se levanta otro y dice: no estoy de acuerdo por ir por este camino porque hay mucha agua, porque hay mucho sol, porque hay mucho mosquito. Entonces se levanta el otro y dice: sí, yo también. Ese levantarte de frente contra la autoridad es rebelión, que motiva a que los que van siguiendo al líder le peguen a los comentarios que el otro está haciendo. Por lo tanto, están haciendo la obra de Satanás, ¿sí? Levantarse. Por eso es importante que cuando hay una reunión en la cual hay un director o un supervisor, uno no puede poner en evidencia a ese director o líder, sea de la empresa, sea en el colegio, sea en la universidad, el profesor, o sea en la iglesia. No lo puede hacer delante de personas porque va a crear, porque eso es colectivo, ya sea que lo piensen, ya sea que lo sientan, algunos lo manifestarán, otros no, pero está creando eso. Entonces es importante guardar silencio y la oportunidad que pueda tener acerca de quien le dice al oído o personalmente. Eso es lo que es firme. Entonces uno tiene que tener ese concepto claro. El pecado no tiene un origen humano, sino angelical. Entonces, ¿por qué lo decimos? Porque con toda certeza, cuando uno, bueno, Isaías lo dice y Ezequiel lo habla, pero con toda certeza, cuando uno mira Génesis 3, Fernando, ¿qué pasa? Baje la mano porque me tapa aquí eso. Fernando, pregunta. Yo tengo una pregunta y va más enfocada hacia si la persona no ha sanado el corazón, a pesar que sea, digamos, anglicano, no puede ser que uno peque porque uno se ha acostumbrado a pecar, digamos así. A ver, Fernando, háblame más claro porque no entendí la pregunta. Listo. Mi pregunta va más enfocada si la puede que sea angelical, puede que venga de los ángeles caídos, ¿no? Pero puede que la persona cuando no haya sanado y está acostumbrada a pecar, puede que nazca el corazón o sigue siendo angelical. No he podido comprender tu pregunta. A ver, reformúlala de una manera en que yo pueda darte una respuesta más precisa. Digamos, el pecado cuando nació realmente fue cuando Satanás se reveló, pero mi pregunta va más enfocada hacia, digamos, bueno, una persona que ya está acostumbrada a pecar, que ha estado en el camino pecaminoso, pero como es la costumbre misma, puede que en su cerebro y en el corazón dice lo normal sin que el diablo mismo le diga que lo haga. Ya vamos a llegar allá, Juan. Lo que usted quiere decir es, el hombre en su naturaleza peca. No conoce de la gracia y la redención del Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos sus pensamientos, hábitos y costumbres son pecaminosos, aunque para él son normales. Pero una vez que recibe a Cristo, la luz de Cristo y el poder del Espíritu Santo empieza a mostrarle poco a poco que hay cosas que no agradan a Dios y por lo tanto él tiene que ser renovado. Y eso es la regeneración. Pero para poder llegar allá tenemos que mirar la doctrina del pecado. ¿De acuerdo? Porque sí hay, en Cristo sí hay cambios. Muchos. Usted mira los del mundo y ellos siguen en su normalidad, en sus hábitos. Esta es la cosmología del hombre. Entonces, cuando hablamos de la doctrina del pecado, tenemos que mirarlo que para el cristiano, entonces te decía yo, que Satanás cayó
Satanás se le dio a la tierra para que se quedara en la tierra. También dice que se llevó una cuarta parte de ángeles, no sé dónde dice, pero dice que se llevó un poco de ángeles, que los ángeles son infinitos, o sea que a un infinito le sacamos una cuarta parte infinito, o sea que no es mucho. Hay muchos demonios que se fueron con él. No en el grado en el cual él pecó, sino por haberlo seguido a él. Se fueron. Entonces, para el cristiano es indispensable tener el concepto correcto sobre la gravedad, la profundidad del pecado. Porque cuando tenemos ese concepto fundamental, que es directamente proporcional a la comprensión, al valor asignado a la obra de salvación llevada por Cristo, entonces podemos ver la diferencia muy grande. La grandeza de la salvación es directamente proporcional a la gravedad y profundidad del pecado. Si no lo vemos así, entonces miramos el pecado muy superficialmente y una salvación superficial. Por eso hay muchos cristianos superficiales. Por eso hay muchos cristianos que no ven la grandeza de la redención porque no ven la profundidad y del valor asignado a la obra de la cruz de Cristo. No lo ven. Por eso entonces hay cristianos que pecan y seguirán pecando. Me arrepiento por mi culpa, por mi grandísima culpa, pero voy a la iglesia, levanto las manos, pero cuando veo a la chica que sale de la calle, le mando el piropo bien chévere, y si me responde, le tiré la red y si cayó, pues como el pescado frito, y chao pescado, como dicen por ahí. No, porque están tratando el pecado como algo superficial, y al verlo así, no le ven la gravedad ni la profundidad. Por lo tanto, la salvación para ellos es muy superficial. Hay un esquema luterano que habla sobre ley y evangelio. Ojo con eso. Que es lo que sostiene toda la vida. La sostiene. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se mezcla. ¿Sí? No se pueden separar de la predicación. Ustedes me van a decir por qué. Leamos Romanos 3:20. A ver, alguien que me ayude a leer Romanos 3:20. ¿Alguien tiene? Sí, ¿me escucha? Sí, habla de Carlos. Duro. Por tanto, nadie será Señor. justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Sí, aquí estoy viendo, pero me hemos dicho que después de Entonces, las fíjate que 7:30 ya no se está deja entrar, ¿no? muy claro el concepto de ley y evangelio. No, pues según la ¿Cómo se lo escritura explico de esta manera? no aplicaría que se dejara entrar. No, pues yo pensaría que se ministra, pues no dejarla entrar. es que A si esta se hora, ministra evangelio sin la ley, ya las entonces excepciones la persona no dejarla no ve la entrar. necesidad del evangelio y menosprecia, o mejor, ¿O será que lo dejamos? ¿Será que se deja entrar el ahorita evangelio y en se dice cumplir para los otros? requisitos bíblicos establecidos, como es humildad, arrepentimiento, Bueno, sí, confesión, señor. perdón, fe, para poder Listo. beneficiarse Bueno, del bueno. ofrecimiento al perdón y la Bueno. efectiva justificación provista por Cristo. El otro lado de la moneda, ¿cierto?, es que cuando se administra la ley, pero no el evangelio, entonces las personas se ven abocadas a la desesperación y a la desesperanza, porque todo es castigo, 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 y no hay esperanza, no hay salvación, ¿sí? Max Lucado lo expresó de esta manera, de una frase muy coloquial de Blas Pascal. ¿Qué dijo Max Lucado? Dijo: ver el pecado sin la gracia produce desesperanza. Ver la gracia sin el pecado produce arrogancia. Verlos juntos produce conversión. Entonces, en la predicación no puede faltar ni la palabra ni el evangelio. Porque
mirando cómo es la cosa. Si hay algo que sobresale en medio de todas las iglesias cristianas, cualquiera que sea la dominación o la doctrina o asuntos doctrinales, siempre, aún la misma católica, va a tocar el asunto del pecado original. Esa doctrina del pecado original está en todos nosotros. Es la base de la salvación, porque sin pecado, pues, si el hombre no hubiera caído, ¿a qué hubiera venido Cristo? Pues no hubiera tenido que venir porque no había caído. Todo se pregunta entonces, ¿dónde se origina esto? Eso comienza en una confusión de la historia humana, como cuando a veces un libro dice fe de ratas, en tal página, tal cosa no dice así. Entonces, cuando uno mira eso, la doctrina del pecado original se convierte en una respuesta coherente. Porque si nosotros desechamos la doctrina del pecado original, vamos a incurrir inmediatamente en una herejía condenada, que condenó al monje Pelagio. Pelagio dijo otra cosa, que se conoce como el pelagianismo. Este monje, de manera muy equivocada, ingenua y utópicamente idealista, negaba el pecado original. Pero Anselmo de Canterbury, teólogo cristiano de la escolástica medieval, afirmó con un gran acierto algo tremendo. El pecado original se llama así porque existe en el origen de cada persona. Punto. Entonces, dicho de otro modo, el pecado original no hace referencia a un pecado específico, ojo, por el cual todos sin excepción, seamos personalmente culpables desde que nacemos. Es importante. Tampoco señala necesariamente al primer pecado de la humanidad, perdón. Existe una relación de causa entre ellos. Póngale cuidado. El pecado original alude más bien a la corrupción. Es que tengo mi imagen se va acá en la esquinita del televisor, entonces por eso yo me miro allá, si no miraría aquí para poder verlo, entonces o miraría acá y no miraría ahí, entonces me siento como perdido, ¿sí me entiendes? Entonces, el pecado original alude más bien a la corrupción de nuestra naturaleza humana en lo primordial. Esa corrupción, es decir, más que la desobediencia de Adán y de Eva, el pecado original se refiere a las consecuencias de este hecho que tienen todos y cada uno de nosotros. O sea, todos nacemos con ese pecado. Es un estado de permanente propensión a la desobediencia, innata, radical, de inclinación al pecado. ¿Cómo lo vemos? Voy a mostrarles un ejemplo. Los niños. Cuando usted era niño, Proverbios 22:15, ahí está la constancia, pero no lo vamos a mirar, ¿cierto? Cuando Cristo los toca y dice, dejen que los niños vengan a mí, le está dando al creyente que tiene que tener un pensamiento no de malicia, porque los niños no necesitan que le enseñen la desobediencia, nacen con esa inclinación, ya está incorporada, ¿cierto? Lo único que frena la desobediencia, ¿sí?, para tener una sana convivencia en la sociedad, es cuando se instruye al niño y se disciplina correctivamente al niño. Por eso Proverbios 22:15 lo dice, instruye al niño y no se perderá. Hay que instruirlos desde pequeños. Eso es importante, los que van a ser padres o los que tienen hijos pequeños. A los niños pequeños siempre hay que corregirlos, no dejándole hacer lo que ellos quieren, no con palabras, ay mi amor, no haga eso, ay, ya se lo he dicho 3 veces y no hace caso, ay, pero porque usted es tan desobediente. Eso no funciona.
ministrar el corazón rebelde del niño, el corazón desobediente del niño. Y por eso dice que hay que darle con varita. No para que le duela. Es que es el problema cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos y cogemos una varita, ¿cierto? O una regla. Y es tanta la rabia que queremos partirle la vara. Pero no se trata de eso. Otros llegan al extremo, es que a mí me dieron tanta chancleta que yo no le voy a dar chancleta a mis hijos. No, tampoco. No existen los extremos. Mire. Yo a mi hija le decía a Catalina, estás en desobediencia. Súbase y se acuesta. Ella estaba trabajando alguna cosa. A los 10 minutos, Catalina, van 2. Te he dicho que te subas. No te repito una tercera vez. El niño siempre va, ya le doy baje la mano, Alejo, que ahora le doy la palabra. El niño siempre va a probarnos hasta donde puede llegar. En mi caso, yo tenía una varita, yo bajaba con la varita sin que ella se estoy hablando cuando ella iba que mi casa era de 2 pisos. Yo bajaba, ella estaba entretenida, mirando con sus cosas, y yo no le decía nada, sino que le cogía con la varita y le daba en el muslo. Sí, pero no con rabia, sino que sintiera un poquito el quemón. Y le dije, te subes. Ella se desgasaba un poquito, me miraba un poquito con rabia, pero se subía. Y yo le enseñaba y le decía, estás desobedeciendo, estás desobedeciendo. Y la desobediencia no es bendición. Y si tu papá o tu mamá te dice, deja de hacer lo que está haciendo, súbete. 2, cuando ya lo diga por segunda vez, ya es desobediencia. Miren que esa era la primera. Entonces yo bajaba ya la tercera y le daba una varita. Y cuando yo decía, Catalina, van 2, eso era inmediato. Le subía, guardaba lo que tenía que hacer y ya estaba lo que tenía que hacer. Eso es ministrar el corazón. Hablar de por qué la estoy disciplinando, eso es corregir a nuestros hijos. Hay que corregirlos en su egoísmo, porque es algo arraigado patológicamente. La desobediencia viene con el pecado original. Entonces, cuando ya entran en razón, ¿sí? Entonces ellos entienden, porque en realidad nunca crecemos, únicamente aprendemos a comportarnos en público. Por eso existe la ley, no se pase en rojo, porque si se pasa en rojo ya le pagas de con un mal. Hay una parte sobre el efecto de la moralidad secular en el legalismo religioso, esa moralidad religiosa. ¿Por qué? Entonces se lo va a poner de esta manera. Hay una máscara de ese adulto que es inmaduro para encubrir el pecado, tanto afuera como dentro de la iglesia. ¿Sí? Y quedan con la conciencia tranquila, nadie me ve. Por eso un teólogo dijo, nada más oculta el rostro de nuestro prójimo que la moralidad fuera de la iglesia, y nada más oculta el rostro de Dios que la religión dentro de la iglesia. Esto, con todo y eso, tiene un nombre que se llama hipocresía. La hipocresía que busca encubrir, que busca disimular, ¿cierto? El pecado que está en el fondo, formalmente, implica ese reconocimiento, esa virtud que es superior al pecado. El pecado no puede presentarse de manera abierta, porque es rechazada hasta por los mismos pecadores. Hay un pecador, ay, mire como ay, y lo señala. Pero cuando usted señala así, usted tiene 3 dedos que lo están señalando. Ese es el problema. Usted señala al pecador porque lo cogió en pecado y rechaza aún por los mismos pecadores. Entonces, sobre el pecado, ¿qué decir? El ser humano nace de tal modo
disposición innata a pecar, el pecado original. Vamos a pecar a la primera oportunidad. Usted le dice a un niño, no se suba a la silla, porque se cae y se da duro. ¿Qué es lo primero que hace? Se sube. Tiene una vela prendida. Cuidado, se quema, si mete la mano se quema. Ya no, es mete el dedo y toma, y ahí, sí, ya aprendió la primera vez, ya no vuelve a meter la mano. Entonces, el pecado original nos lleva a la desobediencia, la primera oportunidad. Y no solamente a una, sino a muchas más. El que fornica quiere volver a hacerlo. El que adultera quiere volver a hacerlo. Porque el pecado atrae. Si el pecado no fuera deseoso, no sería pecado. Por eso es pecado. ¿Sí? Entonces, muchas veces el pecado no tiene la gravedad como un crimen. Y por ello no deja de ser pecado. ¿Cierto? Hay pecados tan sutiles que moralmente los toleramos. En otras palabras, no somos pecadores porque hemos pecado, sino que hemos pecado porque somos pecadores. Punto. Ese es el hombre. Ahí está. Digamos sobre los niños. Los niños son inocentes, no porque hereden la tendencia a pecar. Ahí tiene pecado original. Esa tendencia de nuestros primeros padres, sino porque no se les puede culpar todavía en su pleno cometer pecados particulares, como es la tendencia universal, heredada por todos los que lo cometen. Es decir, un niño no es consciente de lo que está haciendo. Un niño no es consciente para asumir responsabilidad de sus actos. Por eso Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. Cuando hay una persona con demencia patológica y si mata a alguien, no lo culpa, no lo enjuicia, porque no tiene conciencia de lo que estaba haciendo. Mata a alguien, pero no tiene conciencia porque su mente está en otro lado. Entonces, la inocencia de los niños, entre otras consideraciones escriturales, lo afirma el Señor en esos términos que ya lo he dicho: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es como ellos. Entonces la Iglesia Católica se inventó el limbo para los niños que mueren menos de 12 años. Yo les digo a los que se van a bautizar, algunos de ustedes me escucharon, ¿dónde está el limbo? En la Biblia. Tengo $1 millón de pesos y me encuentran en el limbo. No lo hay. Le doy $1 millón de pesos y me encuentran en el purgatorio. No lo hay. Ni el limbo ni el purgatorio. Eso es antibíblico. Sin embargo, a diferencia, cuando el niño va creciendo, va adquiriendo conciencia de sus actos, esto es bueno, esto es malo, ¿sí? Y no se puede establecer rígidamente en qué momento alcanza la madurez. Por eso, en la edad de responsabilidad para los judíos a los 12 años. Para los católicos a partir de los 7, entonces a los 7, 8 años ya ellos están haciendo lo que es el catecismo para poder hacer la primera comunión. ¿Sí? Para los católicos a los 7 años ubica esa facultad. ¿Quién más hay así? En Cataroca, hasta los 12 años también, como los judíos que hacen el bar mitzvah, para decirle al joven o a la niña, usted ya es un hombre que tiene responsabilidades, que tiene funciones y que sus actos son de su responsabilidad. Pueden sentir convicción de pecado. La inocencia de los niños concierne únicamente a su incapacidad a responder por sus actos y no a una presunta impecabilidad de su parte. Así que van creciendo y van conociendo, van creciendo y van teniendo conciencia. Entonces, de ahí vienen los pecados voluntarios. Romanos 7:14, así que lo lea. Romanos 7:14. Yo lo leo. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Imagínense.
16. A ver, Juliana, duro. ¿Lo tienes o no lo tienes? Yo lo tengo, pastor. Dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Ok, ahí está claro. La esclavitud al pecado es inevitable en todo ser humano, pero no es innata, sino que se adquiere por la práctica. Los niños aprenden de sus padres a mentir. Los niños aprenden de su padre a ser corruptos. Los niños aprenden de los otros amigos del colegio a hacer trampa. Y eso es lo que pasa. Usted enseña a un niño a ser correcto y lo rechazan los compañeros. No lo aceptan. La esclavitud al pecado en sus múltiples formas es una constatación tan universal que la ya citada convicción que dicen por ahí en el sentido de que nadie nace perfecto. Oiga con esa alusión tan tremenda. Una excusa para hacer alusión a nuestros pecados, conscientes o inadvertidos, errores o equivocaciones morales indiferentes, pero ahí está. Y entonces aparece otra frase muy coloquial, ¿sí? Cuando uno comete dice, ay, cometí un error. No, no es un error, es un pecado. La otra es, ay, perdonar es divino. ¿No ha escuchado eso? Perdonar es divino. ¿Divino? ¿Divino? Como si el perdón fuera una obligación de Dios. No, señor. Tiene que haber arrepentimiento para que haya perdón. Entonces, no podemos equiparar los errores al pecado. Pecado es pecado. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Eso fue un filósofo y alguien lo publicó, perdón. Mucha gente cree que eso es bíblico. Y eso no es verdad. Filosofía para poder filosofar el tiempo, eso es un eufemismo. Ese eufemismo significa una palabra o expresión más suave que sustituye a otra considerando algo de mal gusto o el tabú. Es eufemismo. Entonces, voy a dejar hasta aquí, ¿sí? Porque también hablamos sobre la culpa, hablamos de las escuelas psicológicas que quieren eliminar la palabra pecado. Usted le dice a un psicólogo, es que yo soy un pecador, le dice, no, es que esa palabra pecado no existe, esos son para los religiosos. Para los religiosos. Olvídese. Porque esas escuelas modernas de psicología pretenden eliminar esa palabra, eliminar la noción de pecado de nuestro lenguaje. Por eso en la Biblia, en la iglesia tenemos que hablar del pecado. Porque si no hablamos de pecado, entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay que confrontar al hombre, al mismo creyente con su pecado y al que viene por primera vez con su pecado. Y la palabra de pecado no es anacrónica, ni es primitiva, y no la podemos eliminar de nuestro vocabulario. No podemos decir que metemos la cabeza como la avestruz allí y ya, y nos escondemos. No. Negar el pecado con convenientes eufemismos, o peor aún, eliminar el concepto declarando los obsoletos, no más que enterrar la cabeza como la avestruz para no ver que viene después una tractomula y nos golpea por la cola y nos tira ya de cabeza. Es destructivo y sin atenuantes. Pero si vemos la teología liberal del siglo XIX, le hizo juego a esta iniciativa, la Iglesia Católica, totalmente. Pero no voy a empezar a hablar allí, porque entonces con el pecado se maneja también la culpa. La culpa no solamente es para el hombre religioso, también para las personas sin religión. Usted, un ateo que cae en algo terrible, siente culpa, siente vergüenza.
darse cuenta, es menester de nosotros, al enterarnos que el otro está ofendido, ir a contestar. Y decirle, no tenía ni idea que había dicho, o que eso te había ofendido, o lo que había hecho te ofendió. Te pido perdón. Eso es importante. Negar la culpa es eliminar tan solo el síntoma sin tratar con la enfermedad. Así de fácil. Y negarlo a los dos no es sino un necio, ni la culpa ni el pecado. Entonces, miremos que la mejor manera de comprender la gravedad del pecado es mirar algunas de las ideas o imágenes que la Biblia utiliza en referencia a ese tema. Porque el pecado no es lo que muchos piensan o se oponen, o que dan por sentado. El pecado es lo que Dios dice que es pecado. Punto. Así que, pecar lo que Dios dice que es pecado. Pueden leer en la página 23 todo lo que habla de pecado. Bien, entonces, con esto nos introducimos a la siguiente clase sobre la doctrina de la salvación. Vamos a mirar los efectos de la salvación, la seguridad. No voy a entrar a la doctrina de la predestinación, ni a la elección incondicional, ni los arminianos, ni los calvinianos, ni la libertad y la justicia. Ustedes lo leen, ¿sí? Y sobre el tema pues podemos mirar si hay alguna duda, pero ustedes pueden leer eso y lo dejamos para la siguiente clase, que es la doctrina de la redención. La predestinación no lo voy a tocar, ¿de acuerdo? Y si no quieren hacer ese cuestionario, no hay problema. Pero sí les recomiendo que lean ese capítulo de la predestinación, estudienlo, léanlo, sáquenle el jugo, qué dice Arminio, qué dice Calvino, qué es la libertad, qué es la justicia, ¿cierto? Para que ustedes puedan tener un concepto sobre la corrupción radical, sobre la expiación limitada, sobre la gracia eficaz. Entonces todo eso nos lleva, porque es que son dos conceptos de Arminio y Calvino, lo de la predestinación. Pero nosotros sabemos que hemos sido salvos por el Señor. Entonces, para no entrar en esos debates sobre la seguridad de la salvación, es lo que vamos a mirar, finalizando eso, y poder entrar a la doctrina de la redención. Bien, hagan esos dos cuestionarios de las dos clases de hoy para que ustedes puedan estar bien contentos, bien chéveres, que puedan aprender y leer muchas cosas más. Espero que si hay alguna pregunta, por favor hable o calle para la próxima semana. La próxima semana le toca a mi amigo Jorgito, él le va a tocar la redención. La próxima clase, ¿dónde está la redención? Página 38. La doctrina de la redención tiene regeneración, redención, justificación, sustitución, propiciación, adopción, santificación. Y entonces nos vamos con esa redención en la próxima clase, que son unas páginas muy pequeñas. ¿Listo? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Esta clase es muy interesante porque uno aprende cositas. Yo veo a Ángela María con cara, tiene sueño, está cansada. No, tengo fiebre. Estoy aquí sentada desde... Ay, pobre. Ay, no. Se le nota en la mirada, como dice la canción. Bueno, Años Dorados, por favor, ora y nos despide. No sé si Oscar tiene algo que decir ya al final de la clase para que... Sí, y Pastor, nos regala unos 5 minuticos ahora después de la oración para dos cosas. Esto nos llama a la lista y dos, para dar una información general a todo el grupo, ¿vale? Bueno, entonces, Años Dorados, por favor, ore, despídanos. Padre Celestial, Señor, una vez más